Hola, paz de Cristo. Muchas bendiciones a todos los que nos están mirando y nos están siguiendo por internet. Estamos realizando la iglesia Salvo por Fe los servicios en casas debido a las medidas de prevención debido al virus COVID-19. Entonces, síganos transmitiendo, vamos a hablar la palabra de Dios. Estamos aquí en la Ciudad de México, en la zona centro, anteriormente Distrito Federal. Vamos a pedir a Dios que sea de bendición esta palabra para sus vidas. Y aquí estamos en un grupo de casa, aquí en la Ciudad de México. Pueden saludar a tus hermanos, aunque sea un saludo. Simultáneamente se están haciendo servicios en diversas zonas de parte de la iglesia, en Tlaltenco, en Milpa Alta, en La Selene y también en Tláhuac. Todo esto con el fin de que la palabra de Dios se siga y se ministre. Vamos a leer un texto ahí en su hogar y también aquí los que estamos reunidos en el libro de Éxodo capítulo 25 verso 10. Capítulo 25 verso 10. Dice así la escritura: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Amén. Lo dice la escritura, la palabra de Dios. Dios, antes de que Jesús de Nazaret viniera a nuestros tiempos, dice la escritura que Dios mandó a hacer un arca, que es el que aquí miramos. Era una urna, era un cofre que Dios estipuló que hiciera. Aquí acabamos de leer donde Dios da el mandato. Entonces Dios da este mandato y dice, Dios da estrictamente las medidas, Dios da estrictamente el material, Dios dice que sea cubierta también, de qué tenía que estar cubierta. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, el arca en casa. Ese es el título del mensaje de hoy, el arca en casa. ¿Qué quiere decir arca? Para entender por qué arca, qué conlleva esto, leímos ahí en Éxodo 25, vamos a estar leyendo más textos bíblicos para entender esto. Dios da una orden y les dice, yo ya lo saqué de la tierra de Egipto, yo quiero estar con mi pueblo. El arca la van a llevar antes de que Jesús de Nazaret sacara a Israel de la tierra de esclavitud que era donde estaban en Egipto. El mar se abrió en dos y de esta manera Dios quería tener un contacto con nosotros antes de que Jesucristo de Nazaret viniera a la tierra. Ahora vamos a leer en el libro de Levíticos 16, 12. Amén. Levíticos 16, 12. Vamos a entender el propósito del arca. La escritura marca, Dios mandó a hacer un arca. Y el arca del pacto, había 2 querubines por encima del arca, con sus 2 alas extendidas. Y dice la escritura que dentro del arca se encontraban las tablas de los 10 mandamientos. Podemos recordar algunos de los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, honrarás al Señor tu Dios, guardarás el día de reposo, etc. Una vara de Aarón que reverdeció también estaba incluida dentro del arca. Ahora Dios mandó a hacer esta arca porque Dios habitaba en el arca. Vamos a leer Levítico 16, 2, dice: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Amén. Cuando hace referencia a este texto del arca, en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba en el hombre, pero a través del arca. No había el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos 2 que Dios derramó su Espíritu Santo y es lo que ahora nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nos protege? ¿Qué es lo que nos cubre? El Espíritu Santo. Hoy en día hay personas que quieren tener a Dios en su casa y hacen una imagen. Y esa imagen la colocan en su casa y de esta manera creen que Dios está en su casa por tener una imagen. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice la escritura que antes Dios dijo, miren, yo no voy a entrar en cada corazón. La manera en que yo voy a habitar en el pueblo de Israel era a través de ¿qué? Del arca. Dios guió al pueblo en el desierto y había una nube.
Si la nube se movía, el pueblo de Dios se movía. La nube representaba a Dios. De noche se desaparecía la nube y había una columna de fuego. Y dice la Escritura que donde se movía el fuego, el pueblo se movía. Ahora, el arca del pacto, porque así era llamada, el arca de alianza, era un pacto donde Dios le dijo al pueblo: mire Israel, estaban las 12 tribus, en medio van a construir el tabernáculo, que era como podría decirse hoy la iglesia, donde se congregaban, pero en medio van a poner el arca. Y en el arca van a poner un cuarto, una habitación de tela, donde también dio especificaciones. Y ahí en medio de esa habitación se va a llamar el lugar santísimo y va a estar el arca de la alianza. Y solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Si entraba alguien que no era un sacerdote, moría. Literalmente moría. Porque para estar en esta arca, en ese lugar santísimo, tenía que estar en consagración. Ahora, si el sacerdote estaba en pecado, el sacerdote tenía que entrar con cascabeles y un lazo amarrado. ¿Por qué? Porque si el sacerdote entraba, pero el sacerdote se encontraba falto, o el pueblo se encontraba falto, el sacerdote caía muerto. Entonces, desde afuera los demás sacerdotes, si ya no escuchaban, pues lo jalaban, literalmente sacaban el cuerpo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan fuerte en ese lugar, o sea, la santidad de Dios era tan fuerte que si se hallaba pecado ahí en ese lugar santísimo, caían muertos. Ahora, esta arca aquí vemos, solo los levitas y sacerdotes podían cargarla. Repito, solo los levitas y los sacerdotes tenían la autorización de Dios para cargar el arca del pacto. No podía llegar cualquier otra persona del pueblo y cargarla. Más adelante vamos a ver qué le pasaba a alguien si se animaba a cargar el arca. ¿Por qué? Porque esta arca, donde estaba el arca, estaba Dios. Repito, donde estaba el arca, estaba Dios. Ahora sí que no era que Dios se manifestaba en todos los, sí se manifestaba en los corazones, pero tenía un lugar específico para estar Dios, y era a través del arca. Vamos a leer ahora el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 21, se lo voy a leer. Dice la Escritura, Éxodo 25, 21. Dice: y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí yo me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandare por los hijos de Israel. Amén. Hoy en día, si alguien se quiere comunicar con otra persona que está lejos, ¿qué usamos? Celular. Antes no era el celular, no había celular, era el teléfono de casa. Y si quería comunicarse con alguien, tenía que esperarse a que llegara a su casa. Y le decía: te marco llegando a la casa. O después llegaron los teléfonos públicos. Igual, quería yo comunicarme con alguien, tenía que ir ¿al dónde? Al teléfono público. Después empezaron los celulares, los grandotes. Ya va a ver quién se acuerda de los celulares grandotes. Hasta hoy en día ya chiquitos, y hoy en día ya son pura pantalla, ¿verdad? Ya no hay casi botones. Esa es nuestra manera de comunicarnos con otra persona que no está cerca de nosotros. Dios, dice la Escritura, que se comunicaba con el pueblo. Cuando nosotros oramos, nos comunicamos con Dios. Pero Dios se comunica con nosotros hoy en día a través de la Biblia. Pero antes no estaba la Biblia. Repito, antes no estaba la Biblia. Entonces, ¿cómo se comunicaba Dios con el pueblo? Tenía profetas, y a través del sacerdote y el arca. Acabamos de leer, dice en el testimonio: y allí yo me declararé a ti y hablaré contigo. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, ahí recibía palabra de Dios y guiaba al pueblo. ¿A través de dónde? Del arca. Para que me entiendan un poco más, el arca era como el teléfono entre el pueblo y Dios. Querían que Dios les hablara. ¿Cuál era su teléfono? ¿Cuál era su celular?
al arca del pacto, pero no podía entrar cualquiera, solo podía entrar el sacerdote, y entraban a ese lugar. Esta arca era uno de los tesoros más valiosos del pueblo de Israel. Su tesoro más valioso de Israel no eran su oro, no eran lo que ellos llegaran a tener en algún edificio. Cuando construyeron el templo, Salomón construyó un templo enorme, y dice la escritura que tampoco ellos, su tesoro más grande tampoco no era ese templo, era el arca. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. Hoy en día entendemos que Dios habita ¿en dónde? En nuestro corazón. Pero en la antigüedad Dios se manifestaba en el pueblo solamente a través del arca. Como referencia, en una ocasión un pueblo contrario a Israel se robó el arca. O sea, estaban en guerra, se llevaron el arca del pacto, y por llevarse ellos el arca del pacto empezó una casa, y las personas empezaron a llenarse de tumores, literalmente tumores. Otra casa empezó a llenarse de tumores, hasta que todo el país, toda la nación empezó a llenarse de tumores. Y dijeron, ¿por qué nos estamos llenando de tumores? Le entró miedo. Imagínense, de la nada le salen bolas en el cuerpo. Y dijeron, ay, empezó desde que nos trajimos el arca. ¿Sabes qué? Regrésaselas a Israel. Y le dijeron, y ni se las llevaron hasta ellos, solo la dejaron ahí afuera de la ciudad, y que venga Israel por su arca, porque esto es maldición, ¿sí? Dice, esto nos está llenando de bolas, de tumores. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba en el arca? Dios. Y cuando el arca estaba en medio del pueblo de Israel, ahí Dios les hablaba palabras bonitas y pues no tan bonitas también, porque les decía, andan bien, yo los bendeciré. Pero cuando andaban en pecado también les decía, a ustedes andan mal, restitúyanse, vuélvanse al camino, están mal. O sea, el arca tiene dos áreas. Cuando uno está con Dios es bueno, pero también Dios nos dice cuando estamos mal. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios al que ama lo corrige. O sea, le dice, mira, esto que tú estás haciendo no está bien. Así no marca la escritura. Pero también el estar con Dios es una bendición. Es una bendición que es para nuestra familia y nuestro hogar. Por eso el arca, cuando llegó al pueblo que no era Israel, ¿qué fue lo que les pasó? Se llenaron de tumores. Pero estando en el pueblo de Dios, el arca era una bendición. Dios les hablaba a través del arca. Eso quiere decir que si ellos querían escuchar la voz de Dios, tenían que entrar al lugar santísimo, y el sacerdote escuchar la palabra de Dios y escuchar lo que Dios les estuviera mandando. Eran cosas tan sagradas que cuando le dijo Dios, mira, y vas a poner incienso y vas a preparar un olor fragante en el lugar santísimo donde se encontraba el arca. En una ocasión hubo los hijos de un sacerdote que entraron, pero hicieron el incienso como ellos quisieron, y dice la Biblia que a Dios no le agradó, y un fuego los quemó. Literalmente un fuego los quemó. ¿Por qué? Porque si una cosa que Dios demanda dentro de lo que era el arca era la obediencia. Entonces el arca es una bendición. Ahora vamos a leer, les voy a leer un pasaje de la Biblia en 2 de Samuel 6, 13 al 14. Lo voy a leer. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 13 al 14. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa Ahío, hijos de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la casa de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios.
Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Amén. Dice la escritura que en una ocasión el pueblo traen de regreso el arca a Israel. Ya no estaba en Israel. Si el arca no estaba en Israel, la presencia de Dios ya no estaba en Israel. Entonces traen de regreso el arca y David, el rey David, va contento, va danzando. Hasta hay un himno que dice: así como David danzaba. Ese himno nació de esta escritura porque él venía contento. Era tanta su alegría porque había recuperado el arca que iban al pueblo. Pero los bueyes que llevaban el arca, les comentaba hace un momento que tenían que llevarla a ¿quiénes? Levitas o los sacerdotes. Bueno, pues no lo llevaban los levitas ni los sacerdotes, la llevaban en un carruaje llevado por bueyes. Entonces en el camino el arca se iba moviendo y en una de esas el arca se iba a caer al suelo. Entonces dice la escritura que Usa, al momento que ve que el arca se iba a caer, agarra y la detiene para que no se caiga. Y en ese momento la alcanza a detener, el arca del pacto no se cae, pero Usa sí cae muerto. ¿Por qué? Porque solamente podían agarrarla levitas y sacerdotes. Era algo, como qué palabra podría mencionar, era un símbolo de santidad tan grande que no cualquier persona podía agarrar. Aun cuando fuera y dijera: es que se iba a caer y la agarré porque se iba a caer, Dios dijo: no, yo había estipulado levitas y sacerdotes. La sostuvo, pero Usa cayó muerto. Al momento que cae muerto Usa, David se entristece, lo toma como una señal de Dios y dice: no voy a llevar el arca a la ciudad, que se quede en casa de Obed-edom. Repito, Obed-edom, que es hacia donde vamos. Y entra el arca y le dicen: mira, Obed-edom, parafraseándole, si ya se nos murió uno, se le iba a caer, la sostuvo. Tenemos miedo que en el camino llegue y tal vez otro la agarre y se muera, o no la agarre nadie, pero el arca se caiga y le pase algo. No sabemos, hasta que Dios nos dé guianza. Mejor podemos dejarla en tu casa. Y Obed-edom, pues déjenla, no sabiendo lo que estaba dejando entrar. Él nada más dijo: sí, que entre el arca del pacto a mi casa. Y Obed-edom la recibe. Pasan 3 meses, se va el rey David, dejan ahí el arca, se va el ejército. Después de 3 meses le llega la noticia a David: ¿te acuerdas del arca, David? Sí, me acuerdo. Allá la dejamos con Obed-edom. Sí, recuerdo. Pues Obed-edom ha sido muy bendecido, ha sido muy prosperado, todo le va bien, está saliendo adelante desde que entró el arca del pacto a su casa. Y David se levanta y dice: Dios está con él, ya hay que traernos el arca. No así para bendición de él, pero dijo: hay que regresarla a su lugar. Las buenas noticias, todas las noticias corren. Antes era una ciudad. Dice, hay un dicho: pueblo pequeño, chisme grande. Si a alguien le va mal, luego se entera: no, ya viste, ya le fue mal a tal persona, a tal vecino, a tal familiar, a tal amigo. Pero si a alguien le va bien, también eso se corre. Mira, ya. Y aunque le vaya bien por su trabajo, no falta por ahí el chisme: le fue bien por esto y por lo otro y aquello. Se rumorea, ¿no? Al fin de cuentas, todo se corre. Con Obed-edom pasó lo mismo, porque David no mandó a preguntar: a ver, vayan a ver cómo está Obed-edom, a ver si no se llenó de tumores, a ver si no está muerto, vayan a verlo. No, le llegó la noticia hasta donde él estaba y le dijeron: David, allá donde dejamos el arca, a Obed-edom, sí, Obed-edom le ha ido bien desde que entró el arca del pacto. Porque ¿quién entró a su casa?
Dios entró a su casa. Entonces desde ese momento David va, vamos a seguir leyendo. Dice, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos de sacrificio, un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todo su esfuerzo delante de Jehová, y estaba David vestido con todo un efod de lino. Amén. David agarra y vuelve a alegrarse su corazón, saca el arca de la casa de Obed-edom, y al momento que la saca, la regresa a la ciudad de David, la regresa a donde debe de estar, con el sacerdocio, con los levitas, y va gozándose, y llevan hasta un carnero engordado, un símbolo de bendición, y ya David va contento. Si hoy en día estuviera el arca del pacto todavía real, yo creo que todos quisiéramos que estuviera en nuestra casa, ¿no? Hasta diríamos, la rolamos una semana. En una semana aprovecho y que me vaya bien esa semana, y ya después de la llevas y ya no me voy a ver qué día toca otra vez el arca en mi casa. ¿Por qué? Porque era un símbolo de ¿qué? De bendición. Porque donde estaba el arca, ahí estaba Dios. Si alguien quería comunicarse con Dios, el sacerdocio, el pueblo, tenía que ser ¿quién? El arca. Ahora, eso es un símbolo de bendición, Obed-edom. Pero hoy en día el arca ya no está. Hace aproximadamente 2600 años que se perdió. No saben dónde quedó. David construyó el templo. Después del templo hubo una guerra, y dentro de la guerra se perdió el arca del pacto. Hasta la fecha en historia han buscado, hasta hicieron películas de buscando el arca de la alianza. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Porque históricamente y bíblicamente no hay referencias de dónde está. Hay teorías, posibilidades, pero no se sabe. Y era una voluntad de Dios que no se supiera. ¿Por qué? Porque Dios iba a expandirse de estar en el arca a estar en cualquier casa. Ya no como el arca de la alianza, ahora como el Espíritu Santo. Cuando llega Jesús, ya no está el arca, pero Jesús de Nazaret mencionaba que vamos a ser bautizados ¿con qué? Con fuego. Ahora la manera en la que Jesús de Nazaret habita en nuestra casa no es con el arca, es cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón. Vamos a leer Apocalipsis 3:20. Y lo voy a leer y me siguen con su vista. Dice así la Escritura 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Ahora no va a tocar a la puerta. Ahora ya no va a ser como Obed-edom, que le dejamos el arca de la alianza. Obed-edom no sabía que él iba a ir bien. Él nada más dejó entrar el arca de la alianza porque le pidieron el favor de dejar el arca ahí, y él la recibió sin esperar que eso le iba a traer bendición y que todo lo que él hiciera le iba a ir bien. Esa fue su finalidad, al fin de cuentas, de que manejó Obed-edom. Ahora ya no está el arca, pero está el Espíritu Santo. Ahora vino Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre en su casa, va a entrar el arca a su casa. ¿Quién es el arca? Jesucristo. Ahora el arca del pacto no es una urna que tiene los querubines. Ahora el arca del pacto no es esa urna que tiene adentro los 10 mandamientos o que tiene la vara de Aarón. Ahora el arca del pacto es Jesús de Nazaret. Por eso cuando Jesús toma la Santa Cena, les dice: tomen este pan que representa mi cuerpo y tomen este vino que representa el nuevo pacto. Este era el arca del pacto de alianza, era un pacto con Dios y el pueblo. Yo voy a estar en medio del pueblo a través del arca. Ya no está el arca, y dice ahora Jesús de Nazaret, dice: yo voy a estar entre todo el que abra la puerta de su casa y me deje entrar. Entonces es el que abre la puerta de su corazón a Jesucristo. Cuando abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesucristo, estamos dejando entrar el arca, ya no la urna. Ahora esa arca, ¿quién es? Cristo. Porque ahora para comunicarnos con Cristo, con Dios, perdón, necesitamos decirlo en el nombre
de Jesús de Nazaret. Por eso es importante entender lo que tenemos en casa. Quien ya dejó entrar a Jesucristo en su casa, debemos entender dos cosas: que hay bendición y que todo lo que hagamos nos va a ir bien. Pero también el arca, cuando estuvo en otra ciudad y la ciudad no estaba bien, trajo desgracia. Entonces, cuando está Dios en el hogar, nos va a decir, no nos va a traer desgracia, pero sí nos va a decir Dios: ¿sabes qué? En esto no estás bien, cambia tu carácter, ya no seas enojón, cuenta hasta 10, dependiendo de cada corazón, ¿verdad? Sé más tranquilo, ya no le pegues a nadie, no sé, son ejemplos que manejo, pero el arca de Dios siempre es una bendición. Ahora debemos de entender que somos Obed-Edom. Todo el que recibe a Jesucristo en su casa es un Obed-Edom, que está abriendo la puerta de su casa y dice: Señor, quiero que el arca entre a mi casa. Como ahorita que estamos aquí glorificando a Dios, y en la casa donde alguien abra la puerta de su corazón, ahí está dejando entrar a Jesús y está haciendo un Obed-Edom que está diciendo: sí, que aquí puedo ser. Y no 3 veces como el Obed-Edom, que aquí esté y me vaya bien siempre. Por eso, el que siga a Cristo, creemos que ninguna plaga nos va a tocar. No hay miedo, no hay enfermedad, no hay escasez, no hay problema que pueda entrar donde está el arca. Quien deja entrar a Jesús, está esa bendición ahí. Ahora la decisión es dejarlo entrar y mantenerlo ahí, porque también como el arca se puede, así como la sacaron de casa de Obed-Edom, pero ahí quedó la bendición, así uno puede sacar a Jesús de su corazón, perdiendo la fe, perdiendo el camino, ya no orando, ya no siguiendo la escritura, ya no congregándose, etcétera, etcétera. Necesitamos mantener a Jesús en nuestra vida. Por último, vamos a leer Hechos 5:42. Ya es el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice así. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Todos los días, por el templo y por las casas. La iglesia lo estamos manejando ahora por casas. Cuando todo este temor pase y se normalice a nivel gubernamental, vamos a regresar al templo. Pero también vamos a seguir en las casas, en los grupos de oración, los grupos de estudio, en las familias, en los hogares, porque todo esto estamos dejando entrar en arca, donde se hace un servicio, donde se hace una oración, donde se lee la Biblia, en una familia, en un hogar donde se busca a Cristo, ahí están teniendo un arca. Ya no la urna, ya no el cofre, están teniendo ¿a quién? A Jesucristo. Ahora es solamente tener esa fe y decir: si tengo el arca en mi casa, pues entonces me tiene que ir bien. Que no nos engañe, las fuerzas malignas nos hacen creer diferente. Mira, tienes el arca, pero te va a ir mal, vas a estar peor de lo que estabas antes de seguir a Cristo. No, todo lo contrario. Cuando uno sigue a Cristo, las cosas van a ir cambiando, porque tengo ahora a Cristo en mi casa, pero necesito yo darle esa validez. Y ahora, ya para llegar y entender algo tan extraordinario que hizo Jesucristo, si alguien entraba en pecado, al arca del pacto se moría. Usa la tocó y ¿qué pasó con él? Se murió. Ahora ya no hay muerte por causa del pecado. Cuando alguien cree en Cristo, ya no hay muerte, porque ya murió alguien en vez de nosotros, y ese fue Jesucristo. Jesucristo literalmente agarró el arca, literalmente se puso y pagó el precio para que ya nadie más se muera por causa de esto, y Él pagó con su vida. Por eso hoy en día, si alguien tiene a Jesús en su casa y algo no anda bien en su casa, no va a haber muerte. Repito, no va a haber muerte, porque ¿quién ya pagó la muerte? Cristo. Dice la Biblia: la paga del pecado es muerte, pero ya hubo quien pagó ese pecado. ¿Quién pagó ese pecado? Cristo. Entonces, cuando el enemigo quiera atormentar a alguien que busca a Cristo ahí en su casa, en cualquier otra casa, debemos recordar: Jesucristo se llevó todos nuestros pecados. ¿En dónde?
en la cruz del Calvario. Entonces en mi casa ya no debe haber muerte, hay perdón de pecados. Por eso a María, cuando la iban a apedrear, la ley decía que tenían que apedrearla, pero Jesús dijo: no, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Se fueron todos, y cuando se van todos, le dijo: ya no hay quien te condene. Todos se fueron, y le dijo Jesús: y yo tampoco. Porque Jesús no vino a condenar, Él vino a darnos una oportunidad de arrepentirnos, de que Él esté en nuestro hogar, de que esa arca esté de bendición en nuestra casa, en cada casa donde nos estén viendo, en este hogar, donde se abra esa puerta y dejemos entrar a Jesús, dejo entrar el arca. Entonces a partir de ahí debo de tener la fe que todo va a ir avanzando bien, que no hay enfermedad que toque su casa, que no hay muerte que toque su casa. Lo único que ahora va a pasar es que nos vaya bien. Repito, ahora lo peor que puede pasar es que le vaya bien al que le abra la puerta de su casa a Jesucristo. Jesús dijo: yo estoy a la puerta, y que solo es cuestión de que uno decida: sí, Jesús, entra en mi casa, entra en mi corazón y entra en mi hogar. Pero también entender que si el arca ya está en mi casa, me tiene que ir bien. Repito, nos tiene que ir bien. Y si igual se puede mencionar: no, es que no me puedo ir bien porque no estoy haciendo las cosas bien. Entonces Jesucristo entra y yo perdono tus pecados. Te tiene que ir bien de todas maneras. ¿Sí me explico? La promesa de Dios es tan grande que aun cuando el pueblo de Dios se alejaba, Dios los bendecía. Aun cuando ellos estaban cometiendo algo ilícito, Dios los tenía bendición. Es como cuando el papá regaña a su hijo e hizo algo malo, y hasta lo regañan y está el hijo ahí llorando, pero con todo y eso le dice: vente a comer. ¿Sí me explico? Ahí todo regañado, y te dije que esto y lo otro, y si hasta le dio por ahí tanto ese sentimiento que no para. Yo digo, pero aún así, con todo y eso, y aunque haya hecho enojar a papá y a mamá mucho, le dice: vente a comer. Hasta el hijo ahí sentado llorando y comiendo, pero dice papá y mamá: sabes que tú tienes que comer aunque te hayas portado mal. Así dice Dios. Dios dice: cuando tú me dejas entrar a tu vida, aunque en algún momento te portaste mal, yo aún así te voy a dar de comer. Pero pues si ve cambiando tu manera de vivir, pero aún así yo te voy a bendecir. Aún así el pan en tu casa no va a faltar. Entonces, esa es una bendición, que dejemos entrar el arca, que dejemos entrar a Jesús a nuestra vida, y que una vez que ya está ahí Jesús, dejemos que Él bendiga nuestro hogar, y no dejemos que ninguna situación cambie, o que ninguna fuerza del enemigo perturbe y diga: tú no mereces ser bendecido. Claro, no merezco ser bendecido, pero por Jesucristo es que yo voy a ser bendecido. Las bendiciones de Dios llegan no porque seamos buenos o malos, llegan porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, y esa es la sangre que nos bendice. Ya el vivir en santidad es un acto de agradecimiento, pero esa es la misericordia de Dios, que Dios nos bendice. Entonces cada hogar que abre las puertas de su casa a Jesucristo está siendo ese hogar bendecido cada día, y no solo 3 meses, ya vive bendecido. Ya no va a haber un rey que llegue y diga: vámonos a llevar el arca. Ya es cuestión de nosotros, y decimos: no, ya no quiero seguir a Cristo, y entonces yo decido sacar a Jesús. Pero es decisión de cada uno. Entonces la conclusión a la que llego en esta hora, en esta tarde, es que sigamos en nuestra vida en fe, sigamos manteniendo a Jesús en nuestro corazón, y no solo y en nuestra casa, en cada hogar, en cada familia, y que ahora entendamos que si está ahí Jesús, el hogar va a ser bendecido. Repito, si ahí está Jesús, el hogar va a ser bendecido. Nada lo va a tocar. No importa lo que esté pasando alrededor, no dependemos de la sociedad, del gobierno o de lo que esté pasando a nivel mundial. Dependemos de ¿quién? De Cristo. Y Dios es el que va a bendecir el trabajo, el negocio, la familia, el hogar, para que no haga falta nada cuando el arca está en la casa.
Vamos a hacer una oración, los invitamos a que sigamos a Jesucristo. Vamos a hacer una oración, vamos a orar por todos los que nos están escuchando, vamos a orar por cada grupo que está abriendo las puertas de su casa. Entendemos que están abriendo las puertas de su corazón a Jesús y están haciendo que ya no una urna, sino que Jesús entre a ese hogar como Obed-Edom. Va a entrar ahí Jesús de Nazaret. Ahora está mejor porque ya no hay manera, ya no tenemos que rolar esa arca. Ya no tenemos que decir, ahora que esté en tu casa, ahora que esté en la mía y el mes que esté en mi casa yo voy a aprovechar y voy a hacer este negocio, voy a ir a trabajo, ya tenemos a Jesucristo, ya lo tenemos ahí. Solo que a veces no llegamos a entender que ya tengo ahí el arca, que ya tengo en mi casa a Jesús. Y si ya tengo ahí el arca y si ya tengo ahí a Jesús, entonces debo de entender que tengo que ser, que voy a ser bendecido. Repito, por eso la Escritura dice, no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque ya tiene ahí a Jesucristo. Si algo quiere salir mal en la casa porque el enemigo atormenta los hogares también, usted debe traer la palabra de Dios y decir, a ver, no, aquí no tiene parte ni la enfermedad ni la escasez, porque aquí está la nueva arca. ¿Quién es? Jesucristo. Y si aquí está Jesucristo, entonces mi casa debe de ser bendecida por nuestro Señor Jesucristo. Él vino a sufrir y a padecer por nosotros. Dejemos que Él habite en nuestro hogar. Dejemos que Él cambie todo. Dejemos que Él transforme la familia, que Él bendiga cada área y cada familia y cada hogar siempre mantenga las puertas abiertas para que Jesús esté ahí y nunca dejemos que salga. Nunca saquemos a Jesús. Hay que permanecer en la palabra de Cristo. Vamos a hacer una oración por los que nos están mirando. Vamos a hacer una oración también. Vamos a orar por cada uno de nosotros. Vamos a orar por cada familia, por cada casa donde se está impartiendo la palabra, por cada casa donde en la semana también se dan estudios, donde hay oración también en la semana, donde esas familias están disponiendo, abriendo la puerta al arca de Cristo, y ahí va a haber bendición, no va a faltar nada. Y los invitamos a que abran la puerta de su corazón y que Jesucristo entre a sus vidas, que todos seamos una Obed-Edom. Amén. Amén. Que todos seamos como Obed-Edom, y no solamente va a cambiar todo 3 meses, va a cambiar toda nuestra vida a partir de que dejamos entrar a Jesucristo en nuestra casa. Y debemos de así mantener esa fe. Así también creemos que no hay ningún virus, que no hay ningún miedo que nos pueda atormentar, porque si en su casa está Jesucristo, si en su casa está esa arca, no va a entrar ahí la enfermedad, porque ahí está el fuego de Dios. Repito, ahí está el fuego de Dios. Dios se representa también como un fuego. Ahora, ¿cuándo han visto que una mosca sucia se para en una plancha caliente? Nunca. Si las moscas serán tremendas, pero en una plancha caliente no se van a parar. Créale, y si lo hace, tómele foto y mándenla. No lo va a hacer, no va a suceder eso. Así de igual manera, cuando en una casa está el Espíritu de Dios, está Cristo, está el arca de Cristo, no hay nada malo que se vaya a parar. Por eso es necesario que esté Jesucristo en nuestras casas. Amén. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Oremos. Vamos a orar por peticiones. Vamos a orar por México. Vamos a orar por las familias de la iglesia. Vamos a orar por las familias donde están ahorita alabando a Cristo. Y vamos a orar que todo esto, más que nada, se vaya el miedo. Porque más que cualquier otra cosa, lo que afecta al país o lo que afecta a las familias es el miedo. Y el miedo es peligroso. No viven ni las personas tranquilas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos por cada uno de los que nos están mirando. Te pedimos, Señor, por cada hermano, hermana, por cada persona, cada mujer, cada niño, joven, varón. Te pedimos, Señor, que tú bendigas sus hogares, así como bendeciste, Señor, la familia de Obed-Edom a causa del arca en su casa. Ahora ya no es el arca, ahora eres tú, Señor, en cada familia. Quita el miedo, Señor, porque en cada familia donde tú habitas
en cada familia donde se abre la puerta de ese corazón, donde se abre la puerta de ese hogar y entras tú, Señor, ese hogar va a ser bendecido, ese hogar va a salir adelante. No hay enfermedad, no hay plaga, no hay pobreza, no hay problema que pueda entrar a ese hogar si ahí está el arca del pacto, el arca en las casas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, que tu presencia habite en cada hogar, que tu presencia llene cada corazón, llene cada casa, llene cada familia y sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí donde entre, Señor, en cada hogar, la enfermedad va a salir, la escasez va a salir, el miedo va a salir, la familia se va a unir, el trabajo, el negocio va a ser bendecido, porque ahí está tu presencia, Señor, porque has venido a dar vida y has venido a dar vida en abundancia. Gracias, Señor, que nos permites glorificarte de esta manera, que no importando lo que suceda a nuestro alrededor, nada nos va a detener de seguirte, nada nos va a detener de buscar tu rostro y tu presencia. Gracias te damos, Señor. Bendice cada hogar que ha abierto la puerta de su corazón a que tú entres a ese lugar. Gracias te damos,